¿Sabías que un elemento tan simple como el vinagre esconde misterios antiguos que han moldeado profundamente el destino de la humanidad? No se trata solo de un ingrediente para cocinar o un remedio casero. Estamos hablando de un símbolo espiritual con raíces profundas que ha viajado a través de siglos, culturas y religiones, llegando incluso a estar presente en uno de los episodios más sagrados y dolorosos del cristianismo, la crucifixión de Jesús. ¿Qué puede enseñarnos un líquido tan amargo y común sobre temas tan profundos como la redención, el dolor humano o el sentido de nuestra existencia? Lo que estás a punto de descubrir transformará la manera en que miras algo tan habitual como una simple botella de vinagre. Acompáñame hasta el final de este recorrido, porque además de adentrarnos en simbolismos que tocan el alma, vas a descubrir cómo esta sustancia tan sencilla puede ofrecerte lecciones espirituales que aún hoy siguen siendo relevantes, conectándose con tu historia personal de formas que quizás jamás imaginaste. Pero antes de seguir, si ya sientes que esto resuena en ti, no olvides darle like y suscribirte. Y si estás abierto a lo que vamos a compartir, escribe en los comentarios: estoy listo para recibir las enseñanzas. Compartamos juntos este mensaje tan poderoso. El vinagre, ese elemento que siempre está presente en nuestras cocinas, encierra un significado que va mucho más allá de su uso doméstico. No es solo un líquido ácido para aderezar o limpiar, sino que a lo largo del tiempo se ha convertido en un emblema de purificación, entrega y sufrimiento. Su presencia en las Escrituras lo vincula directamente con momentos de gran carga simbólica y espiritual, y ha sido parte de rituales religiosos en diversas culturas. El vinagre representa ese puente entre lo terreno y lo divino, transformando lo ordinario en un acto sagrado. Durante la crucifixión, el vinagre cobra una importancia clave en la narrativa del Evangelio. En uno de los momentos más desgarradores, Jesús pronuncia: «Tengo sed», Juan 19:28. A cambio, los soldados romanos le ofrecen vinagre en una esponja colocada en una rama de hisopo. Este líquido era probablemente posca, una bebida común entre los soldados por ser barata y refrescante. Pero este acto no fue un gesto de misericordia, sino un símbolo de la indiferencia humana frente al sufrimiento de Cristo. Y al mismo tiempo adquiere un significado espiritual profundo. El vinagre, con su sabor amargo, se convierte en representación de la amargura del sacrificio, del dolor soportado por amor a la humanidad y de la humildad con la que Jesús abrazó su misión redentora. Su inclusión en esta escena no es al azar, sino un recordatorio de que todo formaba parte de un plan divino. Pero este simbolismo no es exclusivo del cristianismo. Civilizaciones antiguas también recurrieron al vinagre como un componente central en rituales sagrados. En el mundo grecorromano, más allá de su uso culinario o médico, el vinagre desempeñaba un papel espiritual. Mientras el vino era símbolo de celebración y lujo, el vinagre, como su versión fermentada y más humilde, se reservaba para actos de penitencia, humildad y purificación. Servía como ofrenda en ceremonias que buscaban reconciliar lo humano con lo sagrado, afrontar el dolor y atravesar pruebas que preparaban el alma para algo más elevado. El sacrificio en estas culturas era el lenguaje con el cual los hombres intentaban comunicarse con lo divino. Al ofrecer alimentos, bebidas o animales, mostraban su entrega, pedían perdón o rogaban por la prosperidad. Y el vinagre, por su sabor fuerte y su naturaleza modesta, encarnaba las dificultades de la vida humana, representando la necesidad de reconciliación interior. En Roma, por ejemplo, era común utilizarlo en ritos dirigidos a divinidades del inframundo, reflejando la idea de que el dolor y la amargura eran pasos necesarios hacia la redención. Más allá de su relación con el sacrificio, el vinagre también fue parte esencial en prácticas de limpieza espiritual. El vinagre, por su poder desinfectante y conservante, fue considerado desde tiempos antiguos
como un recurso fundamental tanto en el mundo físico como en el espiritual. Civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana lo utilizaban para purificar altares, herramientas sagradas y lugares dedicados a lo ceremonial. Aunque esta acción tenía un sentido práctico, también adquiría un valor simbólico profundo. Así como el vinagre limpiaba en lo material, también se interpretaba como un medio para purificar el alma y preparar a las personas para un encuentro más íntimo con lo divino. En la tradición hebrea, si bien el vinagre no ocupaba un lugar explícito, en muchos rituales la noción de pureza era central. Los israelitas comprendían la limpieza ritual como condición esencial para aproximarse a Dios. Elementos como el agua, el hisopo y ciertas hierbas amargas eran clave en sus actos de purificación. En este marco, el vinagre, con su aroma penetrante y su capacidad antiséptica, pudo haber sido visto como un recurso válido para recuperar la limpieza, no solo externa, sino también del espíritu. En las Escrituras, su presencia no se limita al terreno sagrado, también se menciona en contextos sencillos, lo que revela su riqueza simbólica. En el libro de Ruth 2:14, Vos le ofrece a Ruth mojar su pan en vinagre durante una comida en los campos. Este gesto, aunque cotidiano, posee un valor humano profundo. El vinagre se convierte aquí en un signo de acogida, de humildad y de generosidad. Muy distinto es su papel en la Pasión de Cristo, donde adquiere un matiz mucho más crudo y doloroso, pero en ambos casos reafirma su fuerza simbólica, un líquido sencillo que puede representar desde los gestos más simples hasta los momentos más cargados de significado espiritual. Su sabor ácido lo vincula a las pruebas humanas, al sufrimiento inevitable. En Proverbios 10:26 se dice: como vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para los que lo envían. Esta comparación convierte al vinagre en una imagen de incomodidad y fastidio, recordándonos que las situaciones amargas forman parte del camino de la vida. Sin embargo, en una visión más profunda, estos momentos no son simples castigos, sino ocasiones para crecer, madurar y depurar el alma. Más allá de su uso como limpiador, el vinagre simboliza una purificación más íntima, aquella que nos llama a desprendernos de las impurezas internas, orgullo, resentimiento, egoísmo, para poder acercarnos a Dios con un corazón sincero. En diversas tradiciones religiosas, purificarse es tanto una ceremonia externa como una transformación interior. Así como el vinagre puede curar una herida, también nos habla de la necesidad de sanar por dentro. Su sabor penetrante y su naturaleza transformadora nos recuerdan la dualidad de la vida: amargura y dulzura, dolor y redención, sacrificio y nueva vida. Durante la crucifixión, este líquido humilde se convierte en símbolo de un amor que se entrega por completo, del precio de una salvación ofrecida sin condiciones. En tiempos antiguos se asociaba con la humildad y la entrega devota, y en nuestros días aún guarda la fuerza de recordarnos que lo más cotidiano puede esconder un sentido espiritual profundo. A lo largo del tiempo, el vinagre ha sido un puente entre lo humano y lo eterno, entre lo físico y lo trascendente. Su significado continúa tocando nuestras vidas, enseñándonos que el dolor y los desafíos tienen un propósito que va más allá de lo inmediato. El instante en que Jesús recibe vinagre en la cruz es uno de los episodios más densos en simbolismo de toda la Biblia. No solo evidencia el sufrimiento corporal extremo que soportó, sino que encarna la profundidad de su entrega, la humildad de su camino y el propósito redentor de su sacrificio. Aunque para algunos este acto pudiera parecer una burla o un gesto cruel, en realidad encierra un mensaje espiritual de enorme alcance. Este momento enlaza las antiguas profecías, las costumbres culturales del tiempo y una verdad atemporal sobre el amor y la esperanza. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 28 al 30, lo narra así: Jesús, colgado del madero, exclamó:
Tengo sed. En respuesta, los soldados romanos le ofrecieron vinagre usando una esponja y una rama de hisopo. Esta bebida, conocida como posca, una mezcla simple de agua con vinagre, era común entre los soldados y los más pobres. En esta escena cargada de simbolismo, la posca no se presenta simplemente como un líquido avinagrado ofrecido a un hombre moribundo. Su sabor áspero representa en realidad la crudeza del sufrimiento humano. Más que un simple acto de aparente burla o indiferencia hacia Jesús, este gesto revela la profundidad del sacrificio que Él está llevando a cabo. En lugar de recibir una bebida reconfortante como agua o vino, acepta lo que se le da, algo agrio sencillo propio del pueblo humilde. Con ello se manifiesta una vez más la sencillez de su misión y su decisión de compartir la suerte de los más pequeños, soportando el dolor más profundo por el bien de todos. Este momento además se enlaza directamente con antiguas promesas contenidas en las Escrituras. El Salmo 69, versículo 21 proclama: «Me dieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre». Aquí esa antigua profecía cobra vida, mostrando que la pasión de Cristo no fue un acontecimiento fortuito, sino parte de un plan divino trazado desde tiempos remotos. El vinagre en este sentido es mucho más que una bebida amarga. Representa el peso de todos los pecados del mundo que en ese instante recaen sobre él. Su sabor punzante refleja la hondura del sacrificio, y al aceptarlo, Jesús no solo cumple con lo que estaba anunciado, sino que también abraza plenamente la amargura del pecado humano. Este gesto se convierte en una manifestación clara de su amor sin medida y su entrega total para la salvación de la humanidad. Un detalle que podría pasar desapercibido pero que está cargado de sentido es la vara de hisopo usada para acercar la esponja a sus labios. En la tradición del pueblo judío, el hisopo tenía un papel importante en los ritos de purificación. En el libro del Éxodo capítulo 12, versículo 22, se instruye a los israelitas a marcar sus puertas con sangre, usando precisamente hisopo para protegerse durante la Pascua. En la cruz, el uso del hisopo vincula a Jesús con el Cordero Pascual, cuyo sacrificio trae salvación y limpieza espiritual. Es un detalle aparentemente menor, pero que destaca a Jesús como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y marca el inicio de una nueva Pascua ahora espiritual. El vinagre entonces también se convierte en un signo de humildad. Jesús, el Hijo del Altísimo, no recibe un trato regio ni algo digno de su condición divina. En su lugar, acepta una bebida común, algo que se ofrecía a soldados y gente sencilla. En este gesto se revela su profunda solidaridad con los marginados y con aquellos que han sido olvidados. Con este acto, Jesús deja claro que no vino a buscar honores humanos, sino a entregarse por completo por la redención de todos, especialmente de los más pobres. En definitiva, la redención es el eje que atraviesa todo este pasaje. Así como el vinagre puede tener efectos limpiadores en lo físico, aquí simboliza la purificación del alma a través del dolor redentor de Jesús. Al aceptar esa bebida amarga, Él convierte el sufrimiento en un puente hacia la reconciliación con Dios. Este instante no es solo la conclusión de su camino en la tierra, sino también el inicio de una vía nueva hacia la salvación para toda la humanidad. La amargura del vinagre también nos interpela, invitándonos a reflexionar sobre el dolor propio. Nos recuerda que las pruebas de la vida, por muy duras que sean, pueden tener un sentido profundo. Jesús, al recibir esa bebida con serenidad y coraje, nos enseña a afrontar nuestras propias cruces con fe y humildad. En su último aliento nos deja un testimonio de que incluso los momentos más oscuros pueden ser transformados en luz, en caminos hacia la sanación interior y la comunión con Dios. El simbolismo del vinagre en la cruz tiene una resonancia que va más allá de lo meramente religioso, tocando fibras profundas del alma humana. Refleja esa capacidad tan nuestra de transformar lo doloroso en algo con sentido, de descubrir un propósito incluso en medio del sufrimiento más desgarrador.
Nos recuerda que alcanzar la redención no es tarea sencilla ni placentera, pero sus frutos trascienden el tiempo. En ese gesto Jesús nos revela que el amor radical, el que se entrega sin reservas, tiene más fuerza que cualquier tormenta. Este episodio no es solo central en la historia cristiana, sino que también transmite una enseñanza íntima y potente para cada uno de nosotros. El vinagre, con su sabor áspero y humilde presencia, se convierte en un emblema de entrega de fe y de transformación. Nos invita a contemplar nuestras propias pruebas con una nueva mirada, buscando en ellas un sentido más elevado, confiando en que hasta las noches más oscuras pueden ser iluminadas por el amor divino. Al aceptar el vinagre, Jesús no solo soporta el dolor, sino que lo convierte en un mensaje eterno de esperanza, mostrándonos que incluso lo más sencillo y amargo puede ser canal de redención y gloria. En tiempos antiguos, el vinagre era mucho más que un condimento común. Era un recurso sagrado cargado de significados prácticos y espirituales. Los antiguos egipcios, griegos y romanos lo consideraban un elemento esencial en sus rituales y ceremonias. En Egipto se integraba en el proceso de momificación y en los actos de purificación del alma y el cuerpo. Creían firmemente en una vida después de la muerte, y para alcanzarla el cuerpo debía estar limpio, sin rastro de impureza. El vinagre, con sus propiedades antisépticas, ayudaba a preservar los cuerpos, pero también representaba una limpieza espiritual que aseguraba la protección del alma en su viaje hacia la eternidad. Además, los egipcios lo usaban para limpiar templos y objetos sagrados. Sabían que un espacio dedicado a lo divino debía estar impecable, no solo en lo visible, sino también en lo invisible. El vinagre ayudaba a preparar esos lugares, los convertía en terrenos propicios para la conexión con lo sagrado. Incluso mezclado con hierbas, formaba parte de pociones protectoras contra energías malignas y espíritus perturbadores. En la Grecia la antigua, el vinagre también tenía un papel importante, tanto en lo cotidiano como en lo espiritual. Su sabor fuerte lo vinculaba con la humildad y la penitencia, dos actitudes fundamentales para relacionarse con los dioses. Era común usarlo en libaciones como símbolo de sencillez y entrega. Aunque el vino predominaba, el vinagre se ofrecía como señal de modestia, aceptando la propia pequeñez ante lo divino. Además, en los sacrificios se limpiaban los altares con vinagre antes de presentar cualquier ofrenda. Esto no solo garantizaba higiene, sino que purificaba simbólicamente el lugar, lo hacía digno de recibir a las deidades, al liberar el espacio de cualquier mancha física o espiritual. Así, en cada una de estas culturas, el vinagre actuaba como un puente entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo trascendente. Su simplicidad encierra un poder profundo, el de transformar, purificar y conectar el alma con lo eterno. En tiempos antiguos, el vinagre era considerado mucho más que un simple producto doméstico. Era un puente entre lo cotidiano y lo divino. Entre los griegos, por ejemplo, se le atribuían cualidades purificadoras que iban más allá de lo físico. En momentos de crisis o desequilibrio espiritual, se utilizaba para restablecer el orden interno. Durante ciertos rituales destinados a sanar, el vinagre se aplicaba sobre los cuerpos enfermos, no solo para limpiar heridas, sino como un acto simbólico de purificación del alma. Esto respondía a la convicción de que el bienestar del cuerpo estaba profundamente conectado con la pureza del espíritu y que este líquido tenía la capacidad de actuar en ambas dimensiones. En el mundo romano, su importancia se multiplicó por su versatilidad. El vinagre formaba parte de la vida diaria, presente en la cocina, la medicina, incluso en las prácticas del ejército. Los soldados romanos, por ejemplo, llevaban consigo una mezcla de agua con vinagre conocida como posca, la cual les ayudaba a mantenerse hidratados durante las campañas militares. Pero más allá de lo funcional, también se empleaba en contextos espirituales. En ceremonias religiosas era común purificar con vinagre los altares, los objetos sagrados,
e incluso los templos antes de ofrecer sacrificios. Así se preparaba un espacio limpio y consagrado apto para la comunicación con lo divino, una práctica compartida también por las tradiciones egipcias y helénicas. Cuando se trataba de rituales dedicados a deidades del inframundo, como Plutón, el vinagre adquiría un significado aún más profundo. Su sabor amargo evocaba los sufrimientos de la existencia, las pruebas del alma y al mismo tiempo la necesidad de atravesarlas para alcanzar la purificación. También se le atribuían propiedades protectoras. Se creía que su olor fuerte y su acidez natural alejaban las energías oscuras y las influencias negativas. Por ello no era raro rociarlo en las entradas de los hogares o de los lugares sagrados como una especie de escudo simbólico contra las impurezas invisibles. Este conjunto de usos revela hasta qué punto el vinagre era valorado como un símbolo de cambio y limpieza, tanto física como espiritual. Las culturas antiguas, a pesar de sus diferencias, coincidían en atribuirle un poder especial para transformar lo impuro en puro, lo ordinario en sagrado. Su eficacia como desinfectante lo hacía indispensable en el plano material, pero su simbolismo iba mucho más allá. Representaba una búsqueda interior de renovación y equilibrio entre lo humano y lo trascendente. Incluso hoy este legado resuena con fuerza. Nos recuerda que lo sencillo, cuando se usa con intención y respeto, puede adquirir una dimensión espiritual profunda. El vinagre, aquel líquido modesto y agrio que sirvió para honrar a los dioses, purificar espacios y proteger vidas, encarna un deseo universal, el de limpiarnos de lo que nos pesa, de lo que nos contamina por dentro, y caminar con humildad hacia una conexión más clara con lo eterno. Así su simbolismo sigue inspirando, mostrándonos que lo esencial no siempre está en lo grandioso, sino en lo que hemos aprendido a mirar con nuevos ojos. En una época en la que aún no existían los productos químicos que hoy consideramos indispensables, el vinagre se destacaba por su capacidad para disolver grasa, eliminar bacterias y neutralizar olores desagradables, lo cual lo convertía en un recurso esencial en la vida diaria. No obstante, para muchas culturas del pasado, su valor trascendía lo meramente utilitario. Era también un símbolo poderoso de pureza y transformación espiritual. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se le atribuía una enorme importancia no solo como agente de limpieza, sino como elemento ritual de profundo significado. Durante el proceso de momificación, el vinagre era empleado para limpiar los cuerpos de los difuntos, removiendo todo vestigio de impurezas o descomposición. Esta acción, aunque tenía un fin práctico, estaba cargada de simbolismo. Los egipcios creían firmemente que el cuerpo debía estar impecablemente limpio y conservado para que el alma pudiera iniciar su viaje al más allá. Gracias a sus propiedades antisépticas, el vinagre no solo ayudaba a proteger el cuerpo físico, sino que también era visto como un medio para asegurar la pureza espiritual. Asimismo, en los templos y espacios consagrados, el vinagre se utilizaba para purificar altares, herramientas litúrgicas y los lugares donde se llevaban a cabo ceremonias religiosas. Estos sitios eran concebidos como puntos de encuentro entre lo terrenal y lo sagrado, y su limpieza física representaba una preparación espiritual. Utilizar vinagre en estos contextos era parte de una tradición que buscaba honrar la presencia de lo divino mediante un ambiente limpio tanto exterior como interior. En la antigua Grecia, el vinagre también gozaba de un estatus especial tanto en el ámbito religioso como en el médico. Se usaba para purificar altares y utensilios antes de cualquier tipo de sacrificio u ofrenda a los dioses, lo cual expresaba la intención del adorador de presentarse con un corazón limpio y un entorno sin mancha. Además, el vinagre tenía un rol importante en las libaciones, esos rituales en los que se derramaban líquidos como ofrenda a los dioses o en honor a los difuntos. Aunque el vino era el elemento más común en estas prácticas,
El vinagre se ofrecía como una alternativa más humilde, simbolizando aceptación, gratitud y la disposición a sobrellevar las pruebas de la vida con sencillez. En el campo de la medicina, Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, recomendaba el vinagre como tratamiento para diversos males. Se utilizaba para limpiar heridas abiertas, prevenir infecciones e incluso calmar dolores de garganta. Más allá de su función sanitaria, esta práctica reflejaba una noción más amplia, la idea de que al limpiar el cuerpo también se contribuía a sanar el espíritu, restableciendo un equilibrio necesario entre ambos. En la civilización romana, el uso del vinagre fue aún más extendido y multifacético. Los soldados lo llevaban consigo como parte de su equipo básico, en forma de una bebida diluida conocida como posca, que no solo les ayudaba a mantenerse hidratados durante las campañas militares, sino que también los protegía de enfermedades gracias a sus cualidades antisépticas. Además, utilizaban vinagre para desinfectar heridas en medio del campo de batalla, lo cual era crucial para evitar infecciones en un entorno donde la atención médica era limitada. Esta utilidad práctica tenía también una lectura espiritual. Al limpiar con vinagre, se simbolizaba la eliminación de lo impuro y la preparación para enfrentar nuevos desafíos con fortaleza y dignidad. En los rituales religiosos romanos, el vinagre era una herramienta clave en la purificación de altares, instrumentos sagrados y templos antes de las ceremonias. Este acto no solo buscaba la limpieza física, sino que también representaba un gesto de respeto profundo hacia los dioses, asegurando que todo estuviera en condiciones dignas de su presencia. En las ofrendas dirigidas a deidades del inframundo como Plutón, el vinagre adquiría una dimensión adicional. Su sabor amargo se interpretaba como un reflejo simbólico de los sufrimientos de la existencia humana y del camino hacia la redención a través del sacrificio y la purificación. Además, se creía que el vinagre tenía propiedades protectoras. Su fuerte olor y acidez eran considerados efectivos para alejar influencias negativas y repeler a los espíritus malignos, funcionando así como un escudo espiritual frente a las fuerzas oscuras. Por esta razón, era habitual esparcirlo en los accesos de casas y templos, estableciendo una frontera simbólica frente a las malas energías. Este papel protector reafirma que el vinagre no solo servía para limpiar en lo material, sino que también purificaba desde una dimensión espiritual. En distintas civilizaciones, el vinagre fue mucho más que un producto funcional. Su habilidad para transformar, conservar y limpiar lo elevaba a símbolo de renovación y limpieza del alma. Ya fuera empleado para desinfectar objetos sagrados, curar heridas o mantener en buen estado los alimentos, su presencia evocaba una preparación para lo trascendente. También se usaba para quitar malos olores, lo que lo hacía útil tanto en el hogar como en celebraciones rituales. Su eficacia en eliminar aromas en espacios cerrados o recipientes lo convirtió en un agente de limpieza completo. Esta cualidad purificadora del entorno lo hacía idóneo para ceremonias que exigían un ambiente impecable no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. En la vida diaria, el vinagre era esencial para conservar comida, especialmente cuando no existía la refrigeración. Sumergiendo vegetales, frutas o carnes, se prevenía su descomposición, permitiendo a las familias tener reservas durante largos periodos. Pero este uso práctico también tenía una lectura simbólica, así como preservaba los alimentos. El vinagre también representaba la conservación de la pureza y la integridad en medio de un mundo cambiante y difícil. A lo largo del tiempo, el vinagre ha servido como recordatorio de la necesidad de mantenerse limpio, puro y renovado. En los pueblos antiguos, su función fue más allá de lo físico, convirtiéndose en símbolo de transformación interior, un puente entre lo humano y lo divino. Su poder para desinfectar, conservar y proteger lo hizo imprescindible tanto en la vida común como en los actos sagrados.
Incluso hoy el vinagre conserva ese legado que demuestra cómo lo más sencillo puede tener una profundidad significativa, tanto en lo útil como en lo simbólico. No fue solamente un líquido práctico, su bajo coste y su uso extendido lo convirtieron en símbolo de identificación con los pobres y los marginados. Su presencia, tanto en el día a día como en contextos religiosos, refuerza su relación con la humildad. Al ser algo cotidiano, parte de la vida de los sectores más desfavorecidos y presente en momentos clave de la historia sagrada, el vinagre representa la sencillez, la fortaleza y el lazo con quienes menos tienen. En las sociedades antiguas era parte esencial del día a día de los estratos más bajos. Mientras el vino quedaba reservado para los banquetes de los ricos, el vinagre derivado de su fermentación se ofrecía como una alternativa más asequible. Mezclado con agua daba lugar a una bebida conocida como posca, que era consumida frecuentemente por campesinos, soldados y trabajadores. Aunque de sabor más áspero y menos elegante que el vino, la posca brindaba hidratación y alivio en momentos duros, sobre todo en climas calurosos. Este consumo diario lo conectaba con las vivencias de aquellos que no podían darse lujos, pero que encontraban en los simples soluciones para continuar adelante. El vinagre se volvió símbolo de cómo encontrar valor en lo básico, una muestra de resiliencia que superaba las divisiones sociales. Para quienes vivían en la pobreza o estaban excluidos, era reflejo de adaptación y lucha constante por la supervivencia en un mundo lleno de escasez e injusticias. Dentro del relato bíblico, el vinagre cobra una dimensión aún más profunda, especialmente en el episodio de la crucifixión de Jesús. Según los evangelios, cuando Jesús colgaba de la cruz y dijo, «Tengo sed», Juan 19:28, los soldados romanos le ofrecieron vinagre en una esponja puesta en una rama de hisopo. Este gesto, que podría parecer frío o cruel, tiene un simbolismo mucho más hondo al observarlo desde una mirada espiritual y social. El vinagre, bebida común entre soldados y gente sencilla, simboliza la humildad y la unión de Jesús con los más humildes y sufrientes. Cuando Jesús acepta el vinagre, en lugar de pedir algo más digno o reconfortante, reafirma su propósito de acercarse a los más sencillos y dejar claro que su entrega es por todos, en especial por los que más padecen. Este instante no se limita al sufrimiento físico, sino que se convierte en una poderosa afirmación espiritual de su cercanía con los excluidos. Además, que el vinagre le fuera ofrecido con una rama de hisopo, evoca una imagen profundamente simbólica que remite a los antiguos rituales de purificación de la tradición hebrea. En la celebración de la Pascua, el hisopo era el instrumento usado para marcar con la sangre del cordero los marcos de las puertas, señal de protección para las familias de Israel. Así, al recibir el vinagre en una vara de hisopo, Jesús se manifiesta como el Cordero de Dios, cuyo sacrificio no solo limpia, sino que redime a toda la humanidad. Este gesto, cargado de significado, refuerza su papel como redentor universal y al mismo tiempo lo conecta con las realidades cotidianas de los más pobres. El vinagre, en este contexto, adquiere también un valor emblemático de humildad. En muchas culturas antiguas, su uso en ceremonias religiosas era símbolo de entrega sincera. En la Grecia clásica, por ejemplo, el vinagre formaba parte de las libaciones, actos en los que se ofrecían líquidos a los dioses o a los difuntos como señal de respeto y devoción. Aunque el vino era lo habitual, el vinagre se utilizaba en circunstancias más austeras, reflejando una actitud de humildad y penitencia. La sencillez de esta ofrenda no disminuía su valor espiritual, ya que lo importante era la sinceridad con la que se ofrecía. En la Roma antigua, el vinagre también tenía un lugar destacado entre las clases populares y los soldados. La posca, una mezcla de agua y vinagre, era una bebida común entre quienes llevaban una vida dura. Más allá de su utilidad para hidratarse,
Simbolizaba la capacidad de resistir y adaptarse en medio de la adversidad. Para los soldados, el vinagre no solo era un recurso cotidiano, sino también un recordatorio de la fuerza que reside en la sobriedad y en la resistencia. Esta conexión con la gente humilde reforzaba su significado como signo de fortaleza y modestia. En otras culturas del mundo antiguo, se consideraba que el vinagre tenía propiedades protectoras. Su aroma penetrante y su sabor fuerte eran vistos como herramientas eficaces para alejar malas energías o presencias indeseables. Por eso se esparcía en los umbrales de las casas o en los lugares sagrados como una forma de protección accesible a todos, sin importar su estatus social. Este vínculo del vinagre con la humildad nos lleva a reflexionar sobre el valor de lo esencial. En su simpleza nos muestra que no hace falta lo ostentoso para reconocer lo valioso. El vinagre nos invita a descubrir belleza y fuerza en lo cotidiano, en lo sencillo, en aquello que muchas veces pasa desapercibido. Este significado trasciende los siglos y se mantiene vigente hoy en día, recordándonos que la verdadera grandeza no está en la abundancia material, sino en la humildad y en la capacidad de compasión hacia quienes más lo necesitan. Tal como en épocas pasadas fue una herramienta fundamental en la vida diaria, hoy también nos enseña a mirar con nuevos ojos lo que tenemos al alcance. El legado simbólico del vinagre como imagen de humildad es una enseñanza que no envejece. Representa la fuerza de la sencillez, el valor de lo esencial y la importancia de acercarnos a los demás desde la comprensión de nuestras fragilidades compartidas. Al meditar sobre el simbolismo del vinagre, se nos invita a comprender que la humildad no es señal de fragilidad, sino una expresión de fortaleza interior que nos capacita para afrontar las pruebas de la vida con dignidad y una paciencia serena. En numerosas tradiciones, tanto espirituales como filosóficas, el vinagre ha sido visto como algo que va mucho más allá de su uso cotidiano en la cocina o en la limpieza doméstica. A través del tiempo y en especial en contextos religiosos, esta sustancia ha adquirido un valor simbólico profundo, representando no solo la limpieza externa, sino también un proceso de renovación interior. En distintos pueblos, el vinagre está vinculado con la perseverancia, la capacidad de resistir con sentido y la disposición a asumir el sufrimiento como parte de un camino más elevado. Su sabor fuerte y naturaleza sencilla lo convierten en una imagen poderosa de la existencia, un elemento que purifica, que conserva y que transforma lo contaminado en algo más digno, más limpio si se lo acoge con humildad. El vinagre, por sus características ásperas y su poder limpiador, ha sido interpretado desde hace siglos como un emblema de purificación del alma. Esta purificación, sin embargo, rara vez es un proceso agradable. Implica renuncias, sacrificios, incluso dolor. Así lo entendieron muchas culturas y religiones. Para limpiar de verdad es necesario desprenderse de lo que nos aleja de lo sagrado. En términos espirituales, esto significa deshacerse del ego, de la vanidad, de la ira, del orgullo. Tal como el vinagre remueve impurezas visibles, la limpieza espiritual persigue liberar el interior del ser humano para que pueda acercarse a lo divino o al menos encontrar paz consigo mismo. En el cristianismo, el vinagre adquiere un significado particularmente profundo. Se asocia directamente con el dolor y el sacrificio que vivió Jesús en su pasión. Cuando ya en la cruz expresó su sed, no se le ofreció agua ni vino, sino vinagre, en un acto que parecía desprecio o burla. Pero ese gesto encierra un misterio espiritual inmenso. En lugar de consuelo, Jesús recibe algo amargo. Ese instante no es solo un detalle narrativo, sino una muestra de cómo el dolor humano puede tener un sentido redentor. Al aceptar el vinagre, Jesús se une a todo aquel que sufre y transforma ese sufrimiento en un puente hacia lo eterno. La amargura que probó simboliza cómo cuando uno acepta con fe el dolor de la vida, ese mismo dolor puede purificar,
redimir y conducir a una transformación espiritual profunda. Este valor simbólico del vinagre, como signo del sufrimiento que redime, también aparece de una u otra forma en otras culturas. En el judaísmo, aunque el vinagre no forma parte directa de los rituales de purificación establecidos por la Torá, se sabe que su uso en pueblos cercanos como los egipcios y griegos le atribuía cualidades de limpieza, tanto física como espiritual. Esto nos permite intuir que su rol pudo tener algún eco en las prácticas de purificación del alma en diferentes tradiciones del mundo antiguo. Volviendo al cristianismo, aceptar el vinagre puede entenderse como aceptar los aspectos más duros de la vida, sabiendo que no todo sufrimiento es en vano, que hay dolores que nos tallan el alma, nos despojan de lo superficial y nos devuelven más conscientes, más humildes, más cercanos a Dios. En ese sentido, el vinagre representa también la paciencia, la espera activa, la fidelidad silenciosa en medio de la prueba. Porque sí, la vida puede ser tan ácida como el vinagre, pero precisamente en su amargura es donde brota la posibilidad de una conversión verdadera, una nueva manera de mirar lo sagrado. El vinagre entonces no solo limpia, enseña, no solo amarga, transforma, y no solo duele, salva. Así como el vinagre no es algo que agrade al paladar de inmediato, del mismo modo, el proceso de purificación del alma rara vez es rápido o sencillo. La paciencia, esa virtud que no se impone, sino que se forja lentamente, surge de la experiencia de atravesar el dolor. La constancia es ese arte silencioso de continuar, incluso cuando todo en nosotros clama por rendirse, de mantenerse en pie cuando el camino parece no tener fin. Por eso el vinagre se convierte en una imagen poderosa de la resistencia ante las pruebas. Al igual que conserva los alimentos, las dificultades y el sufrimiento tienen la capacidad de conservar viva nuestra fe, de proteger nuestra integridad espiritual en los tramos más oscuros de la vida. Este simbolismo de paciencia y firmeza se repite en muchas corrientes espirituales. En la Biblia, los momentos de prueba se presentan como oportunidades para afianzar la fe y fortalecer el carácter. En la tradición cristiana, el dolor no es visto como un castigo, sino como una parte necesaria del camino hacia la santidad. Se considera que la paciencia no solo es una virtud, sino un peldaño hacia la madurez del espíritu. El sufrimiento, como el vinagre, puede resultar áspero y difícil de aceptar, pero cuando se asume con humildad y entrega, se convierte en una vía de purificación y renovación interior. Así, esta metáfora del vinagre como señal de perseverancia en medio de la adversidad nos recuerda que con paciencia y apertura del corazón, lo amargo puede transformarse en alimento para el alma. En el budismo, la noción de sufrimiento, dukkha, también ocupa un lugar esencial. El sabor agrio del vinagre puede representar ese dolor inherente a la condición humana. Para los budistas, el sufrimiento no es algo que deba evitarse a toda costa, sino una realidad que, al ser comprendida y aceptada con lucidez, nos ofrece una ruta hacia la liberación. Como el vinagre que limpia y preserva, el sufrimiento afrontado con sabiduría y compasión puede limpiar nuestro interior, hacernos más conscientes y abrirnos a una paz serena que no depende de las circunstancias externas. En ese sentido, el vinagre es algo más que una representación del dolor. Se transforma en símbolo de una posibilidad, la de encontrar la calma dentro del sufrimiento y de permitir que nos transforme desde dentro. En la tradición islámica, también se reconoce esta idea de que el dolor purifica. Las pruebas y dificultades se entienden como oportunidades enviadas por Dios para limpiar el alma y acercar el corazón a la luz divina. Así como el vinagre era valorado en muchas culturas antiguas por su capacidad de desinfectar y conservar el sufrimiento, es visto como una herramienta para sanar el alma, corregir el rumbo de la vida y fortalecer el vínculo con lo sagrado. Esta visión de la purificación a través del sufrimiento
no pertenece a una sola religión. Es un entendimiento compartido por muchas culturas y filosofías que ven en el dolor un paso inevitable en el camino hacia la transformación profunda del ser. Por eso el vinagre en su simplicidad cotidiana puede ser una imagen que nos recuerde que los momentos duros tienen un sentido más alto. Nos enseña que lo que parece amargo y difícil puede contener la semilla de algo más grande, una vida más pura, más consciente y más cercana a lo eterno. En la riqueza simbólica de la espiritualidad cristiana, especialmente en las tradiciones profundamente enraizadas en los pueblos latinoamericanos y en la sensibilidad del sur de Europa, hay elementos cotidianos que adquieren una dimensión profundamente sagrada. Uno de estos es el vinagre. Ese líquido ácido tan sencillo y presente en nuestras cocinas ha sido desde tiempos antiguos un reflejo de lo que significa resistir, conservar y purificar. En la vida espiritual, el vinagre se transforma en una metáfora poderosa. Representa la forma en que el alma humana puede mantenerse intacta, incluso cuando atraviesa las aguas amargas del sufrimiento, del desánimo o de las pruebas que la vida impone. Así como el vinagre preserva los alimentos impidiendo su descomposición y prolongando su vida útil, también el alma, cuando se enfrenta con fe y entrega al dolor, puede conservar su integridad más profunda. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de vivirlo con una actitud transformadora. Aquello que duele, que hiere o que amarga puede convertirse, si se acoge desde la paciencia, la oración y la esperanza, en un canal de renovación interior. La amargura entonces no es veneno, sino medicina. Como dicen los sabios espirituales, no es lo que se sufre lo que destruye, sino la forma en que se vive ese sufrimiento. En muchas regiones de América Latina, donde la fe se expresa de manera encarnada y simbólica, el vinagre ha sido integrado en ritos domésticos, oraciones personales y gestos de devoción que, aunque no sean reconocidos formalmente por la liturgia oficial, poseen un profundo valor espiritual. Para muchas personas, especialmente en contextos rurales o en comunidades donde se entrelazan la fe cristiana y las prácticas ancestrales, el vinagre es más que un líquido agrio. Es un signo de humildad, un escudo contra el mal, una herramienta para limpiar no solo lo físico, sino también lo espiritual. Hay quienes rocían vinagre mezclado con agua bendita o con hierbas sagradas en sus hogares, en los marcos de las puertas, en los rincones de sus habitaciones, como si marcaran el territorio del alma, pidiendo que allí habite solo la paz, la luz y la gracia. Esta práctica, que remite a antiguos ritos de purificación, recuerda que el espacio donde vivimos también puede ser un templo y que prepararlo con sencillez y reverencia es una forma de abrirle la puerta a lo divino. En esos actos humildes, muchas veces invisibles para el mundo, se expresa una teología encarnada. Dios no solo está en los templos de piedra, también habita en la olla, en el pan, en el vinagre. El uso espiritual del vinagre tiene ecos antiguos. En las Sagradas Escrituras, especialmente en los Evangelios, hay una escena que permanece como una herida abierta en la memoria cristiana: la crucifixión de Jesús. Allí, al borde de la muerte, le ofrecieron vinagre. Ese gesto, lejos de ser anecdótico, encierra un simbolismo profundo. El vinagre en ese contexto se vuelve testigo del dolor redentor del sufrimiento, que no lleva a la desesperación, sino a la salvación. Por eso, en la espiritualidad contemporánea, muchos ven en este líquido agrio un recordatorio del sacrificio que transforma, del dolor que no destruye, sino que libera. Incluso en las prácticas más actuales de los creyentes, especialmente en tiempos de crisis de enfermedad o conflictos familiares, se recurre al vinagre como símbolo de limpieza, de protección y de resistencia espiritual. Se cree que al usarlo con oración y fe, se puede alejar la negatividad, disipar las tensiones e incluso abrir el corazón a una presencia más viva de Dios.
Así, el vinagre se convierte en una herramienta de comunión, de encuentro entre lo cotidiano y lo sagrado, entre lo visible y lo invisible. Muchos lo usan para limpiar imágenes sagradas, crucifijos o altares domésticos, creyendo que en ese acto se elimina no solo el polvo material, sino también las cargas espirituales que impiden el fluir de la gracia. En resumen, el vinagre, con su sabor intenso y su fuerza para preservar, es una imagen poderosa de la experiencia espiritual en medio de la prueba. Nos enseña que lo amargo no es necesariamente negativo, que el dolor no es sinónimo de abandono, y que cuando se vive con entrega, todo puede ser transformado. El alma que acepta su propio desierto, que camina por la noche oscura, con los ojos de la fe abiertos, encuentra en el vinagre no solo un símbolo de lo que resiste, sino también una promesa, la de una purificación profunda, la de una comunión más íntima con lo divino, la de un nuevo comienzo después de la amargura. En diversas expresiones de la espiritualidad cristiana, particularmente dentro de las comunidades devotas de América Latina, el vinagre ha ido adquiriendo un valor que trasciende lo meramente doméstico. No se le ve solo como un ingrediente de cocina, sino como un elemento cargado de simbolismo espiritual profundamente vinculado a la protección, la purificación, la humildad y el recuerdo del sacrificio. Este uso se ha vuelto especialmente relevante dentro del contexto de la guerra espiritual, una realidad que muchos creyentes interpretan como una lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal en el mundo, pero también en sus propios hogares y corazones. Inspirados por la tradición y la experiencia de generaciones anteriores, muchos cristianos rocían vinagre en los marcos de las puertas, las ventanas o las esquinas de sus viviendas, acompañando el gesto con oraciones fervientes. No lo hacen por superstición, sino como una manifestación tangible de su fe en el poder protector de Dios. Para ellos, el vinagre representa una barrera contra todo lo oscuro, una manera de declarar que ese espacio está consagrado y habitado por la presencia divina. El olor penetrante del vinagre actúa como un recordatorio sensorial de la necesidad de mantener el hogar libre de toda influencia nociva, ya sea espiritual o emocional. En el marco de prácticas más introspectivas, como las que se realizan durante la Semana Santa, el vinagre también se utiliza como un signo de penitencia y reflexión. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, dice el Evangelio. Esta frase, que no se modifica ni se olvida, ha quedado grabada en la memoria colectiva como símbolo del sufrimiento extremo de Jesús. Por eso algunos fieles eligen oler vinagre o incluso probarlo diluido en agua durante ciertos actos privados de oración, como una forma simbólica de acompañar a Cristo en su pasión, meditando sobre el dolor del pecado y la urgencia del arrepentimiento. Es un acto íntimo que conecta el alma del creyente con el misterio de la redención. Este carácter amargo del vinagre también recuerda al cristiano la necesidad de vivir con sencillez. No es un producto exótico ni costoso, es accesible, modesto, cotidiano. Y precisamente por eso representa con fidelidad la actitud de humildad que Jesús enseñó con su vida. Él no eligió grandezas, sino lo simple, lo pequeño, lo que a menudo se desprecia. De este modo, cuando los creyentes incorporan el vinagre en sus gestos religiosos, están reafirmando su compromiso de caminar por ese mismo sendero de sencillez y autenticidad. En muchas zonas donde las prácticas religiosas populares siguen teniendo una gran fuerza, como en pueblos de México, Perú, Colombia o El Salvador, el vinagre se mezcla con otros elementos como aceite de oliva, agua bendita o plantas sagradas como el romero o la ruda. Estas preparaciones se utilizan para bendecir casas, proteger a los niños o acompañar a los enfermos. En algunos rituales de sanación, el vinagre se mezcla con agua o aceite y se aplica en la frente o las manos de la persona, pidiendo la recuperación tanto del cuerpo como del alma. Este uso no contradice la medicina moderna,
sino que la complementa desde una visión espiritual de la salud. Además de su simbolismo, el vinagre tiene propiedades naturales que refuerzan su valor dentro de estas prácticas. Su poder desinfectante y purificador ha sido reconocido desde tiempos antiguos, y eso lo convierte en una sustancia doblemente significativa, útil en lo físico y poderosa en lo simbólico. Es una forma de decir que Dios también puede actuar a través de lo simple, de lo natural, de lo que ya está en nuestras manos. Este enfoque tiene un eco profundo en la espiritualidad cristiana latinoamericana que valora la conexión directa entre la fe y la vida diaria. En ciertos contextos, el vinagre se asocia con la renovación del corazón. Así como puede eliminar impurezas de una superficie, también se interpreta como una ayuda para liberar el alma de pensamientos oscuros, resentimientos, miedos o culpas. En momentos de oración personal o en retiros espirituales, se utiliza como un símbolo visual o táctil que refuerza la intención de limpiar el espíritu. Su aroma fuerte sacude los sentidos como si despertara algo dormido en lo más profundo del creyente. Por último, la relación del vinagre con el dolor y la esperanza permanece como una enseñanza vigente. El hecho de que Jesús recibiera vinagre en sus últimos momentos, lejos de ser un detalle menor, se ha convertido en un emblema poderoso para aquellos que ven en su sufrimiento una fuente de vida. El vinagre, con su sabor intenso y punzante, se transforma así en una metáfora de los momentos más difíciles que todos vivimos, pero que si son ofrecidos con fe, pueden adquirir un valor redentor. Las lágrimas, el esfuerzo, las noches sin consuelo, todo eso puede tener sentido si se vive con esperanza. Aunque estas expresiones de fe no estén oficialmente reconocidas por las jerarquías eclesiásticas, siguen vivas en el corazón de millones de creyentes. Y en ese corazón, el vinagre no es solo un líquido, es una memoria viva del sacrificio, una herramienta de consagración, un gesto de humildad y una chispa de luz en medio de las sombras. Así, lo que muchos considerarían algo banal para otros, es un puente hacia lo sagrado, una manera concreta y profundamente humana de acercarse a Dios. En muchas prácticas devocionales actuales, el vinagre se presenta como un puente simbólico entre lo ordinario y lo sagrado, recordándonos que los elementos más sencillos pueden convertirse en canales de la gracia y del amor divino. Su inclusión en los rituales cristianos contemporáneos nos remite a una espiritualidad enraizada en la humildad y en lo cotidiano, donde incluso un líquido tan simple puede adquirir un profundo valor espiritual. Así, el vinagre se transforma en una herramienta de purificación espiritual y de protección frente a las energías negativas, representando el esfuerzo constante del creyente por preservar su fe en medio de un entorno lleno de pruebas. Este elemento cotidiano cargado de simbolismo permite a los cristianos experimentar una conexión real con los relatos bíblicos y con la rica herencia de su fe, aspirando a vivir en humildad, renovación y esperanza. A lo largo de la historia, el vinagre ha sido interpretado en distintas tradiciones religiosas como un signo poderoso, especialmente en contextos escatológicos y proféticos. Dentro de este marco, cobra una relevancia particular como imagen del juicio divino, de la limpieza final del alma y de la preparación espiritual para la consumación de los tiempos. Su sabor penetrante y sus cualidades purificadoras evocan la tensión entre el dolor del sufrimiento y la promesa de una transformación redentora. En el pensamiento escatológico cristiano, las Escrituras nos advierten sobre un tiempo final marcado por la tribulación y la justicia divina, donde la humanidad será probada y purificada antes del advenimiento del reino celestial. El vinagre, con su capacidad de limpiar y su sabor fuerte, se convierte entonces en un símbolo del proceso mediante el cual el alma es despojada de sus impurezas a través del sacrificio y la prueba.
Uno de los momentos más conmovedores en los que el vinagre se entrelaza con la escatología cristiana ocurre durante la crucifixión de Cristo. Según el Evangelio de Juan 19, 28, 30, cuando Jesús expresó su sed colgado en la cruz, los soldados romanos le ofrecieron vinagre. Este gesto, aunque aparentemente simple, está cargado de significado espiritual y profético. Por un lado, cumple la antigua profecía contenida en el Salmo 69 horas y 21 minutos. Me dieron miel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este cumplimiento subraya que el sacrificio de Jesús no fue fortuito, sino parte de un designio divino para la redención de la humanidad. En una lectura escatológica, ese vinagre representa el juicio que purifica el amargo sabor del pecado y el dolor que conlleva la redención. Al aceptar el vinagre, Jesús asume no solo el sufrimiento físico, sino también la carga espiritual de la humanidad entera. Este acto nos recuerda que aunque doloroso el juicio de Dios busca sanar y redimir, el vinagre, por su capacidad de eliminar lo impuro y preservar lo esencial, también puede ser visto como imagen de la separación entre lo santo y lo profano que tendrá lugar al final de los tiempos. En el Apocalipsis se describe un juicio final donde los justos serán separados de los impíos de manera semejante a como el vinagre limpia lo que está contaminado y conserva lo que es valioso. Este simbolismo resalta que el juicio de Dios, al igual que el vinagre, purifica profundamente y prepara al alma humana para recibir el reino prometido. En medio de los combates espirituales que se avecinan, el vinagre también representa preparación y fortaleza. En la antigüedad, los soldados romanos empleaban vinagre para desinfectar heridas en el campo de batalla y como bebida energética que les permitía resistir en condiciones duras. Este uso práctico encuentra su paralelo espiritual en la vida del creyente, quien se prepara y se fortalece mediante la purificación interior para enfrentar las pruebas de los últimos tiempos. Así como el vinagre protegía el cuerpo de los soldados, la vida espiritual purificada protege el alma del creyente y lo capacita para resistir la oscuridad venidera. El vinagre, desde una visión profundamente espiritual y enraizada en las tradiciones cristianas más antiguas de los pueblos de habla hispana, trasciende su naturaleza cotidiana para convertirse en un símbolo cargado de significados relacionados con el alma, el arrepentimiento, la purificación y la preparación ante la venida de Dios. Este líquido de sabor intenso y penetrante, que muchos asocian con lo amargo de la vida, se transforma en metáfora de esa experiencia interna y necesaria por la que cada alma debe pasar si desea ser transformada por completo en la presencia divina. Así como el vinagre en contacto con una herida produce dolor, pero limpia el arrepentimiento verdadero, también duele, pero regenera, sana y purifica. No es casual que las Escrituras insistan una y otra vez en el llamado a volver a Dios a través del arrepentimiento y que este acto de volver a lo sagrado se experimente muchas veces como un trago amargo que sin embargo conduce a la dulzura de la paz interior. Dentro de los textos sagrados, especialmente en los libros proféticos y en el Apocalipsis, se encuentran imágenes poderosas de transformación y juicio-fuego que purifica, agua que lava, sangre que redime. Aunque el vinagre no siempre aparece de forma explícita, su función como conservante y purificador lo alinea profundamente con este lenguaje simbólico. En la cosmovisión cristiana que ha sido vivida y transmitida por generaciones en América Latina y en España, el vinagre representa una etapa crucial del camino espiritual, aquella en la que el alma es confrontada con su miseria y al mismo tiempo con la inmensidad de la gracia que puede restaurarla. Desde este enfoque, el vinagre no es un símbolo de castigo, sino de transformación. No de rechazo, sino de oportunidad. Es el recordatorio de que el dolor, lejos de ser inútil, puede ser el crisol en el que el corazón se vuelve nuevo.
Desde una perspectiva teológica y profética, el vinagre nos habla del juicio divino como un proceso de doble filo amargo, por lo que revela pero profundamente redentor en su intención última. Al igual que el vinagre puede parecer áspero o agresivo, al gusto su acción es beneficiosa. Elimina lo que está dañado, preserva lo que aún puede ser salvado. En ese sentido, el juicio de Dios no debe ser visto simplemente como condena, sino como la acción amorosa de un padre que desea limpiar, restaurar y preparar a sus hijos para la vida eterna. Esta idea resuena profundamente en la espiritualidad popular de muchos creyentes que en sus oraciones y prácticas devocionales reconocen que la corrección y la purificación son actos de misericordia y no solo de justicia. Jesús mismo en la cruz nos ofrece una imagen que condensa todo este simbolismo, acepta el vinagre que le ofrecen con un espíritu de obediencia y entrega total. No lo rechaza, sino que lo recibe como parte del camino hacia la redención universal. Este gesto aparentemente insignificante se convierte en un testimonio de la humildad profunda con la que se debe abrazar el sufrimiento cuando éste tiene un sentido redentor. Para los fieles que lo contemplan esta escena, es un llamado a vivir las propias tribulaciones con fe, sabiendo que incluso el dolor más grande puede ser transformado por Dios en un canal de salvación. Así, el vinagre se convierte también en imagen de la humildad radical, la misma humildad que permite al alma abrirse al juicio divino con confianza, sin temor, con esperanza. En varias comunidades cristianas de tradición hispana, especialmente en aquellas que han mantenido vivas las prácticas religiosas más íntimas y familiares, el vinagre ha sido incorporado en rituales y momentos de oración como símbolo de purificación. Algunas personas lo usan para limpiar simbólicamente su hogar durante tiempos de reflexión espiritual profunda, como la Cuaresma o el Adviento, recordando que así como se limpia el espacio físico, también debe limpiarse el corazón. En otras ocasiones se coloca una pequeña vasija de vinagre durante las oraciones nocturnas, como signo visible del deseo de humildad, de arrepentimiento y de preparación ante el regreso glorioso de Cristo. En estos gestos simples, pero llenos de significado, se revela una comprensión popular viva y encarnada del mensaje evangélico. El vinagre entonces, con su sabor áspero y su apariencia modesta, se transforma en un símbolo de las verdades eternas que Dios ha puesto al alcance de todos. Nos recuerda que la santidad no siempre comienza con experiencias dulces o agradables, sino que muchas veces nace del dolor del reconocimiento de nuestras heridas, de la aceptación humilde de nuestras faltas. Nos invita a mirar nuestra vida con ojos sinceros, a dejar que Dios actúe como ese vinagre que arde, pero que también sana, que limpia para hacer sitio a lo nuevo. En el contexto de la escatología cristiana, el vinagre no solo representa el juicio y la purificación, sino también la esperanza, la certeza de que tras el proceso amargo viene la restauración, la alegría, la vida nueva. Y es que desde tiempos antiguos, el vinagre ha sido utilizado no solo por sus propiedades prácticas para curar heridas, conservar alimentos o limpiar impurezas, sino también como puente entre lo físico y lo espiritual. En su simplicidad, se convierte en una imagen poderosa del poder transformador de Dios. A través de este símbolo humilde, los creyentes descubren que todo, absolutamente todo en la creación, puede hablar de lo divino si se lo mira con ojos de fe. El vinagre entonces deja de ser simplemente un líquido en una botella para convertirse en eco del Evangelio, en signo de conversión, en llamado a la pureza y a la esperanza. Su presencia discreta pero constante nos recuerda que incluso los elementos más cotidianos pueden contener una sabiduría eterna cuando son ofrecidos a Dios con un corazón abierto. Estas cualidades son esenciales para el bienestar humano. El vinagre por generaciones ha sido reconocido no solo como un agente de limpieza y conservación,
sino también como un remedio sanador. Desde tiempos remotos se ha recurrido a él para curar heridas, prevenir infecciones y conservar alimentos, lo que demuestra su capacidad para proteger y restaurar aquello que ha sido alterado o dañado, eliminando todo rastro de impureza y evitando el deterioro. Sin embargo, esta acción purificadora no se limita al plano físico. En muchas culturas, el vinagre también ha representado un símbolo de limpieza espiritual. Así como purifica el cuerpo, se considera que también puede simbolizar la renovación del alma. En civilizaciones antiguas, esta conexión entre lo corporal y lo espiritual se hacía evidente en sus rituales. Los egipcios, por ejemplo, no solo usaban el vinagre en el proceso de momificación para desinfectar, sino que también le atribuían un valor simbólico como preparación para la vida más allá de la muerte. En Grecia y Roma, la limpieza de los altares y utensilios sagrados con vinagre antes de los sacrificios ponía de manifiesto la creencia de que la pureza exterior era necesaria para alcanzar la comunión con lo divino. Este entendimiento establece un puente entre el acto físico de limpiar y la aspiración espiritual de pureza, reforzando la idea de que lo visible puede ser reflejo de lo invisible. Esta misma relación aparece también en la tradición cristiana. Durante la pasión, cuando Jesús es ofrecido vinagre, mientras está en la cruz, lo que podría parecer un acto cruel, adquiere un significado profundamente espiritual. Al recibir el vinagre, Jesús no solo se somete al sufrimiento físico, sino que también asume la amargura del pecado humano, transformando ese dolor en un acto redentor. Es en este momento donde lo físico y lo espiritual se funden en un solo gesto de purificación. El dolor del cuerpo se convierte en vehículo de sanación interior. En la práctica cotidiana, el vinagre ha sido considerado un remedio natural desde la antigüedad. Los griegos y romanos lo empleaban para limpiar heridas, prevenir infecciones y aliviar trastornos del aparato digestivo. Esta capacidad para curar y restaurar el cuerpo también permite interpretarlo como un símbolo espiritual. En la tradición cristiana, muchas veces la sanación del cuerpo se considera un reflejo del poder sanador de Dios. Por eso el vinagre, con su eficacia curativa, se convierte en una imagen concreta de cómo Dios no solo repara el cuerpo, sino también renueva el espíritu. Espiritualmente, el vinagre representa el proceso de purificación interna. Su sabor agrio y su habilidad para erradicar impurezas evocan la necesidad de atravesar el dolor o el sacrificio para lograr la limpieza del alma. La renovación espiritual requiere enfrentar las partes más difíciles de nuestro ser, y en su amargura, el vinagre simboliza esta batalla. En muchas tradiciones de fe, este proceso de depuración se entiende como un acto de amor y gracia de Dios, quien borra nuestras faltas para acercarnos más a Él. El papel del vinagre como símbolo de unión entre el cuerpo y el alma también se manifiesta en las devociones modernas. Algunos creyentes cristianos lo utilizan en rituales de limpieza espiritual, donde actúa como una señal tangible de la necesidad de purificarse interiormente. En estos actos, el vinagre puede emplearse para limpiar objetos sagrados, bendecir espacios de oración, o como elemento visual para meditar sobre el sacrificio y la redención. Su uso fortalece la unión entre lo físico y lo espiritual, recordando que incluso los elementos más comunes de la vida pueden tener significados trascendentales. Además, el vinagre es también un emblema de preservación, no solo en el plano alimenticio, sino en el espiritual. Así como impide la descomposición de los alimentos, también simboliza la conservación de la fe y la integridad del alma. En las Escrituras, el tema de mantener el espíritu firme frente a las adversidades es recurrente, y en este sentido el vinagre encarna esa resistencia. Es un símbolo de la constante gracia de Dios, quien sostiene a sus hijos aún en medio de las pruebas más duras, evitando que se corrompan por influencias externas. Otra manera de comprender esta conexión profunda es a través de la noción de transformación.
El vinagre nace de un proceso de fermentación, una metamorfosis que lo lleva de ser simplemente vino a convertirse en una sustancia con cualidades completamente nuevas y valiosas. Este cambio material guarda una poderosa semejanza con la transformación espiritual que vive todo creyente. En el camino de fe, la conversión y la santificación son procesos que implican una renovación verdadera, donde el Creador toma aquello que aún no es perfecto y lo moldea hasta que refleje su plan sagrado. El vinagre, con su capacidad de modificar y purificar, se vuelve así un emblema de esta renovación del alma. En distintas prácticas religiosas, el uso del vinagre para la limpieza física también se interpreta como un gesto de humildad sincera. Cuando se recurre a un elemento tan modesto para purificar, se está reconociendo que no son los rituales ostentosos ni los objetos de gran valor los que nos acercan al Señor, sino la autenticidad del corazón y el deseo honesto de vivir con pureza. Hoy en día, en medio de nuestras rutinas modernas, el vinagre continúa siendo un símbolo que nos recuerda que lo simple puede llevar un significado inmenso. Su presencia, tanto en la cocina como en prácticas espirituales, nos lleva a meditar sobre la importancia de la limpieza y la integridad en todos los aspectos de nuestra existencia. Tal como protege y purifica el cuerpo, también nos señala que nuestras almas requieren constante atención, renovación y cuidado. La relación entre el vinagre y la restauración del espíritu nos invita a mirar más allá de lo tangible, a reconocer que muchas veces los actos de cuidado del cuerpo son reflejo de una necesidad espiritual más profunda. Este líquido sencillo, a menudo ignorado, nos revela que el poder purificador y sanador de Dios se extiende a cada rincón de nuestra existencia, desde las heridas físicas que todos llevamos hasta las cicatrices invisibles del alma. A lo largo de la historia, en diversas culturas antiguas y en múltiples tradiciones espirituales, el vinagre ha trascendido su uso cotidiano para convertirse en un símbolo de fe, fortaleza y defensa. En tiempos en los que lo modesto tiende a ser subestimado, este elemento común nos invita a detenernos y descubrir la riqueza espiritual que puede esconderse en lo aparentemente insignificante. Su misma naturaleza es testimonio de que todo puede transformarse. Lo que fue vino se vuelve agrio y potente, con una fuerza que purifica, conserva y cura. Este proceso no solo revela su utilidad, sino que también representa la manera en que la vida puede transformar las adversidades en fuentes de fortaleza. En lo espiritual, esta transformación habla de cómo el sufrimiento y las pruebas pueden ser caminos hacia la limpieza interior, el crecimiento personal y una conexión más íntima con lo divino. El vinagre también representa la perseverancia. Su poder para conservar alimentos y protegerlos de la corrupción nos recuerda que incluso en medio de los retos más difíciles, es posible mantener intacta la esencia. En la vida espiritual, este mensaje se traduce en la necesidad de mantener la fe firme, especialmente cuando la oscuridad parece imponerse. Así como el vinagre impide que lo que nos alimenta se deteriore, la esperanza y la convicción nos resguardan en tiempos de lucha, ayudándonos a permanecer leales a nuestras creencias más profundas. Además, en su función protectora, el vinagre ha sido visto desde la antigüedad como una barrera frente a las fuerzas negativas, un escudo para lo que es sagrado. Este uso simbólico nos recuerda que al igual que cuidamos lo que es visible, también debemos salvaguardar nuestro espíritu, estableciendo fronteras claras y resguardando aquello que nos conecta con lo trascendente. Reflexionar sobre este símbolo es una invitación a crear en nuestras vidas espacios de paz, donde el alma pueda florecer y acercarse cada día más al misterio de Dios. Más allá de su función como conservante y su sabor característico, el vinagre también representa una señal silenciosa de fe profunda. En aquel instante crucial de la crucifixión,
Cuando Cristo acepta el vinagre, mientras cuelga del madero, somos invitados a contemplar el poder espiritual que puede esconderse en los gestos más modestos. Ese momento aparentemente insignificante revela su plena solidaridad con los humildes y su aceptación sin reservas del dolor humano. Al recibir esa bebida amarga, Jesús convierte lo común en un signo de redención, recordándonos que incluso lo más sencillo puede tener un peso eterno si lo contemplamos con los ojos del alma. Hoy, en medio del bullicio de la vida moderna, el vinagre continúa siendo un símbolo que nos interpela. Su simpleza y valor práctico nos enseñan que en lo habitual también habita lo sagrado si aprendemos a detenernos y mirar con el corazón. En una sociedad que acostumbra a venerar lo ruidoso, lo llamativo, lo grandilocuente, este humilde líquido nos invita a detenernos, a mirar con más profundidad y a hallar propósito en las cosas pequeñas, incluso en aquello que a primera vista parece carecer de sentido. Su esencia nos desafía a abrir los ojos y ver que lo ordinario puede llevarnos a experiencias de gracia y transformación. Reflexionar sobre el vinagre también nos lleva a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos qué hacemos con nuestros propios momentos de amargura. Como él, nuestra historia personal puede tener capítulos duros, instantes difíciles de tragar. Pero cuando se viven desde la fe, incluso esos momentos pueden convertirse en caminos de purificación, crecimiento interior y encuentro con lo divino. Esta transformación no es sencilla, pero el vinagre nos enseña que el sufrimiento no es el final del camino, sino parte del proceso hacia una renovación más profunda. Nos muestra que el dolor tiene un sentido y que cada lágrima, si se ofrece desde el alma, puede convertirse en semilla de esperanza. Este símbolo humilde también nos recuerda que la fe, la resistencia y el amparo espiritual no son dones estáticos, sino virtudes que se cultivan con el tiempo a través de la práctica diaria, la oración sincera y la apertura del corazón. Incorporar este lenguaje simbólico en nuestro caminar diario nos puede fortalecer en los momentos de flaqueza, brindarnos refugio ante la incertidumbre y reavivar nuestra confianza incluso cuando todo parece estar en contra. ¿Qué haces tú para cuidar aquello que consideras sagrado en tu mundo interior y exterior? ¿Cómo podrías comenzar a mirar tus heridas como oportunidades de sanación y encuentro con Dios? Estas son preguntas que, aunque sencillas, nos invitan a regresar a la raíz de nuestra espiritualidad, a reconocer el valor de lo cotidiano y a redescubrir la belleza de lo pequeño. Que el vinagre, con toda su carga simbólica y su modestia, se convierta en una señal viva para ti, que en la cotidianidad late lo eterno y que en medio de las pruebas más amargas siempre existe un propósito sagrado que espera ser revelado. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, no dudes en suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar las notificaciones para seguir juntos este viaje de fe. Y si algo de esto te conmovió, cuéntalo en los comentarios. ¿Qué representa el vinagre en tu caminar espiritual? Escribe: yo encuentro fuerza en lo sencillo, y únete a esta comunidad que busca lo divino en cada rincón de la vida diaria. Que nunca te falte la paz ni el resguardo de la presencia de Dios.